análisis de escenarios empresariales. Richard Miranda, magíster en Administración y docente en Cibertech ISIL. Richard, acorde de este momento político que está viviendo el país, ¿cuál es tu opinión al respecto? La crisis económica que muchos la tildan que va a pasar a raíz del cierre del Congreso. Gracias por la entrevista. Debo aclarar de que normalmente es un pánico generado por ciertos sectores de la población. No es que exista algún tipo de crisis en el país. Si nos remontamos al final del año pasado, el país creció 4.2% en comparación a los otros países de la región. Hemos sido el país número 1 en crecimiento económico de la región. Ahora, eso en consecuencia, igual por los conflictos que hay de forma internacional, el crecimiento para este año estaba en el rango de 3.7%, menor que el año pasado. Pero sin embargo, el cierre, la disolución del Congreso no afecta ese tipo de indicadores. ¿Por qué? Porque esos indicadores están básicamente enmarcados en lo que son factores macroeconómicos financieros. Es decir, entonces sería una especie de psicosocial que se estaría generando. Sí, por supuesto, ¿no? Es un psicosocial sobre todo por el tema de la incertidumbre. La incertidumbre en quiénes van a ser las personas que van a postular a este nuevo Congreso, qué experiencia van a tener, sobre todo eso. No es que exista algún tipo de pánico o de una razón específica o económica que pueda decir que existe una crisis en el país, ¿no? ¿Por qué considerarías que se tendría que llegar a una disolución del Congreso y después ir a una supuesta crisis económica para frenar el avance de lo que sería el gobierno de Vizcarra? ¿Por qué debían disolver el Congreso? Es una decisión política, ¿no? La disolución del Congreso, ¿no? Debido a que no existía consenso entre ambos poderes del Estado y lo que la población veía por temas de corrupción, por temas de limitaciones que ponía el Congreso a las cuestiones de confianza, a los proyectos que el gobierno presentaba, daban muchas señales de que era la mejor alternativa para el país y llamar a elecciones, ¿no? Que es justo lo que dijo Vizcarra. Desde el ámbito administrativo, que es el que tú manejas, entonces nada de esto vería afectado a esta crisis política que se está viviendo actualmente, como ha sido hace menos de una semana que tuvimos 2 presidentes de la República, una juramentación de Mercedes Arauz como primera presidenta, entre comillas, del Perú, y Martín Vizcarra, que había hecho la disolución casi a la par. ¿Esto no considerarías que hiciera una especie de fuga de empresas del país? De todas maneras, una situación de incertidumbre en el país, como bien lo mencionas, el tema de haber tenido un momento en que habían hasta 2 presidentes, en teoría uno dado por el Congreso ya disuelto, sí genera cierta inestabilidad, ¿no? Pero si vemos la situación actual del país, la forma en cómo se están manejando las personas, en que no existe un caos, en que la mayoría de personas ha seguido su vida por una línea normal, no debería ser un factor importante como para decir que hay una crisis, ¿no? Como te vuelvo a repetir, cuando se considera que existe una crisis, cuando el país pierde capacidad de pago, así como todos tenemos capacidad de pago de tarjeta de crédito, los países también tienen, y eso es lo que importa al sector financiero. Si el país pierde esa capacidad de poder asumir sus deudas con el Fondo Monetario Internacional o con cualquier tipo de entidad internacional financiera, es ahí donde empieza la crisis. Porque no puedes pagar, ¿qué vas a hacer? Vas a traer más recursos o vas a jalar de tus reservas para poder hacerle frente a eso. Como se hizo en un momento en gobiernos anteriores de Alan García y Fujimori, pedirse préstamos al extranjero. Sí, vas a pedir préstamos al extranjero, ¿no? Como bien en el año 80 que Alan García no quiso pagar el Fondo Monetario, ¿no? Van a poder ocurrir esas cosas. Pero en esta situación real y actual del país, yo por lo menos en mi opinión personal no considero que exista algún tipo de crisis. Bueno, también si bien es cierto, el mismo día o el día siguiente se cerró el dólar al alza. Eso tiene una razón, se llama especulación.
la gente especula, la gente en base a la incertidumbre en que va a decir qué va a pasar. No es que hay un factor real, una situación real que llame a que las personas o el pueblo peruano se siente en crisis y tenga que cambiar sus depósitos de soles a dólares, ¿no? Es más, desestabilizó nuevamente el dólar. No ha cambiado, eso fue por incertidumbre y porque la gente empezó a especular, a crear confusión. ¿Cuál crees que sería ahora a nivel económico, a nivel de crecimiento del Perú al pasar de los días? ¿Cuál es tu visión que podrías tener? Yo creo que el plazo macro, el momento donde va a haber más tensión va a ser a finales del año, ¿no? Cuando se sepa quiénes son los que van a postular para este nuevo Congreso que va a dar las luces para el siguiente proceso electoral que va a ser el 2021. Entonces todo se está manteniendo en stand-by. Yo creo que se va a mantener en stand-by hasta, yo creo que quincena de enero, en que ya sepamos quiénes son estos nuevos candidatos, ¿no? Y con qué ideas y con qué planes nos vienen para este año 2020 y un poco más del 2021, que nos van a plantear dentro de sus funciones, ¿no? Pero ya a nivel de opinión personal, ¿tú ves que esta disolución del Congreso para ver nuevas caras, para ver nuevas visiones o nuevos métodos de trabajo, lo ves para bien o ves que todavía hay cierta incertidumbre porque no sabes quién va a postular? ¿O ya de por sí es un cambio positivo? Ya de por sí el cambio es positivo, ¿no? Porque lo que necesitaba el Congreso y una institución tan importante como es el Congreso del Poder Legislativo, necesitaba un cambio de personalidades, porque ya habíamos visto un papel obstruccionista de la mayoría que no dejaba tratar de continuar el crecimiento del país, ¿no? Es más, actualmente el Poder Legislativo, con Martín Vizcarra, están sacando un montón de decretos de urgencia para reactivar el tema de las obras públicas que estaban muy paralizadas, ¿no? Es más, si no recuerdo la última información, era de que solo se había avanzado el 45% del presupuesto cuando ya deberían estar en 75%. Y la mayoría de gobiernos regionales solamente ha utilizado el 50% del monto que se les asigna para las obras públicas. Exacto. Y yo sí considero que es un punto importante, ¿no? Ya tratar de cambiar esta cara tan maléfica que tiene el Congreso, ¿no? En base a la corrupción, en base al obstruccionismo, en base al blindaje que tenían muchos de los personajes que estaban relacionados con este tema. Así que yo creo que es un punto de partida interesante. ¿Consideras entonces que el poco, de repente, bajo crecimiento del país se debía a que el Congreso era un Congreso de oposición? Pero realmente, si te das cuenta, con la primera información que te di, el Perú había crecido por encima de todos los países de la región. O sea, no estábamos mal, sino que la información y a veces el papel que juega la prensa, el papel que juegan los comunicadores, es un papel de confusión, cuando debería ser otro el papel que asuma este cuarto poder, por llamarlo de un modo, ¿no? Porque el país ha crecido, no en grandes rasgos como si lo comparamos con los años 2000, el inicio del 2000, pero ha crecido y va a seguir creciendo en un rango menor, pero va a seguir creciendo. No es que nos hayamos paralizado. Eso es lo que debemos cambiar con la opinión de los demás, ¿no? Y sobre todo tener un poco de información para saber cómo ha crecido. Ya, pero este crecimiento que hemos tenido... ¿Pudo ser más? Obviamente. Pudo ser más, claro, sí, de todas maneras, ¿no? Pudo ser más. ¿Pero el Congreso tuvo algo que ver o consideras que hay factores externos que no permitieron que el Perú pudiese crecer más? Como de repente pueden ser las investigaciones por lavallato. Sí y no. Sí, porque el Congreso es el que da luz da verde. leyes, da luz verde a los proyectos, ¿no? Y no, porque también tiene cierta culpa el poder ejecutivo, que son los que vienen a ejecutar el presupuesto, como ahora lo vemos, ¿no? O sea, no había necesidad de esperar al tercer trimestre de este año para recién sacar decretos de urgencia
y tratar de reactivar las obras que no se han estado haciendo. O sea, para tener un porcentaje del 50% como mencionas, o 45%, cuando debemos estar en 80, 75%, es porque alguien no ha estado haciendo su trabajo. Y las obras que hay en las partes de las regiones no era función del Congreso. Que sí no le ha dado luz verde a muchos proyectos, sí, no le ha dado. Pero ahí no tendría que entrar también la Contraloría, que es la que supervisa los proyectos de obras. Pero la Contraloría entra cuando ya se ha ejecutado el proyecto, no antes de. Si no se ha ejecutado, la Contraloría no puede revisar nada porque todavía no se ha ejecutado. Pero como se estaba viendo que la Contraloría, bueno, el presidente Martín Vizcarra ha sacado un decreto de urgencia para que se continúen las investigaciones que va de la Contraloría a las obras que han sido... Ahora, la Contraloría sí tiene que hacer un trabajo a posteriori, cuando ya se ejecutó, pero que sea en el corto plazo, ¿no? No pueden estar revisando actualmente una obra que se empezó a ejecutar en enero. O sea, ya deberían haber avanzado el tema de las supervisiones con los avances de obra. Sí, es cierto. Y la Contraloría debió mandar una alerta, ¿no?, al Poder Ejecutivo y decir, ¿sabes qué? No se está realizando las obras. Entonces, a raíz del cierre del Congreso y todo lo que está haciendo, ¿ves con optimismo un futuro crecimiento del país? Sí, claro, ¿no? La idea es que todo debería empezar por la transparencia de todos los organismos que tiene el Estado, ¿no? Y uno de los más importantes es el Congreso. Y hablando de transparencia, ¿por qué consideras que no se pudo dar la segunda cuestión de confianza que presentó personalmente el Solar? Creo que se llama cálculo político, ¿no? Muchos lo conocen como cálculo político, ¿no? Ellos estaban esperando a ver cómo reaccionaba, porque realmente había sido un tema de quién hacía la jugada antes que el otro, ¿no? Entonces el gobierno se la jugó de esa parte, porque sí contaban con el apoyo del común denominador, del peruano de a pie, y sabían que tenían un apoyo grande y tenían un Congreso que estaba con un nivel de aprobación muy bajo, ¿no? Sí, como si bien es cierto, uno de los principales rostros de ese día es de Gilbert Violeta, que cuando ingresó del Solar puso una negativa para que pudiese hablar, pero después, aproximadamente 15 minutos antes de que se diera la disolución, se juntó con 4 bancadas más y quisieron volver a votación. ¿Consideras que esta votación ¿consideras que se puede volver a votar una cuestión de confianza, que esto estaba dentro del marco legal? Del marco legal, o sea, hay muchas opiniones divididas, ¿no? El Congreso se mide en votos, y realmente hubo una votación, pero ya después que se había pedido paralizar la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional. En teoría, si le das prioridad a algo distinto a la cuestión de confianza, entonces es porque le estás dejando de lado, ¿no? Básicamente la interpretación. Eso es la interpretación. Y es una interpretación cierta, porque si viene una persona a decirte es una cuestión de confianza y es urgente, lo primero que tienes que hacer es cancelar todo y ver ese tema, cosa que no hizo el Congreso en ese momento, y simplemente continuó con el proceso ya bajo. Entonces la interpretación auténtica que fue realizada por parte de Vizcarra estuvo de manera correcta, no como algunos que dicen que es inconstitucional. No, yo sí estoy seguro de eso. O sea, yo también apoyo la actitud y la interpretación que ha dado Vizcarra, ¿no? Porque desde el primer momento se notaba que no tenían ningún interés de apoyar esta cuestión de confianza, ¿no? Bueno, gracias Richard por tu tiempo. Esto ha sido todo. Gracias.